como Saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo de Dios, queremos estar, Señor, como Saqueo. Queremos, Señor, entrar a través de la oración, estar en tu presencia, Señor, solo para reconocer, Señor, tu presencia en nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, a través de esta oración, llamar tu atención para que sepas, Señor, que necesitamos de ti. Que necesitamos de ti, Señor, Padre Santo, Padre amado, Padre Celestial. Tú sabes, Señor, que soy pequeño por mi fe, que me falta por madurar ante ti. Por eso necesito tu paz, Señor, necesito saber de qué desprenderme para seguirte a ti, Señor. Entra, Señor, entra, Padre Santo, entra, Señor, en nuestra vida. Ven, Señor, sacúdeme como en Pentecostés. Con la guía de tu Espíritu caminar en santidad, Señor Jesús. Seas tú mi único amor, Señor. Haz, Padre Santo, haz ese milagro. Haz ese milagro, Señor. Ven, entra en nuestra casa, Señor. Ven a través de este seminario de formación de predicadores para ser hombres radicales en tu presencia, para llevar tu mensaje, para llevar tu presencia, para vivirlo, encarnarlo y llevarlo a otros. Demostrar de que tú estás vivo y en medio de nosotros y de que tú haces grandes obras y milagros, Señor, en nosotros, en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias, Señor, por todo lo que vivimos, por todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por el tiempo que me regalas para estudiar y preparar estos temas. Gracias, Señor, por tu palabra que la meditamos para aferrarnos desde la doctrina de la iglesia a hablar la verdad, Señor. Esa verdad que nos hace libres, esa verdad que nos muestra que eres tú, Señor. Entra en nuestra vida. ¿Sí? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14.
La palabra del Señor nos dice en Marcos capítulo 3, versículo 14, nos enseña en su palabra. Marcos 3:14. Dice la palabra de Dios. Y así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, continuamos nuestro proceso en el seminario de formación de predicadores a través de estos audios. Quien les habla, Álvaro Osa Bolívar, catequista de la Arquidiócesis de Cali, que llevo mi apostolado en la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo de la Arquidiócesis de Cali. Hoy vamos a compartir este tema número 3, que tiene por título el llamado de Dios, ser predicador. El llamado de Dios es que seamos predicadores. Lo decía ya el Evangelio en Marcos capítulo 3, versículo 14. Estar con Él, nos dice el Señor en su palabra. Y nos da un mandato, vayan, somos enviados, ¿a qué? A predicar. Entonces es el Señor, como lo vimos en el audio número 2, en el tema número 2, el llamado de Dios como encuentro. Cuando yo me encuentro con Él, Él me habla y Él en la palabra nos habló y nos dijo que quiere que nosotros estemos con Él, unidos a Él, en presencia de Él. Por eso nosotros tenemos que profundizar en ese deseo de querer ser predicadores del Señor. Casi que tenemos que aumentar nuestro conocimiento en reconocer que Jesús es nuestra fortaleza, que Jesucristo es nuestro libertador, que Jesucristo es el maestro, que Jesucristo es el mediador, que Jesucristo es el modelo, que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el todo. Entonces, cuando Él salió en la palabra, en el tema anterior, salió a decirnos que el que está conmigo reconoce todas esas verdades de lo que es el Señor para nosotros. Y cuando uno reconoce eso, entonces nace ese deseo de querer hablar de Él, de querer ir a enseñar de Él, de querer ser instrumento de Él. Y para ello, ¿qué necesitamos? Entonces, ser predicadores. Papá, mamá, hijo, tío, sobrina, joven. El Señor llama y el Señor al que llama lo capacita y coloca las catequesis, coloca el catequista para que el catequista vaya progresivamente llevando la fe y por ende va madurando en ese llamado que le hace el Señor. En este tema número 3, el llamado de Dios, ser predicador, recordamos la dinámica de tener un cuadernito, el lapicero, las Sagradas Escrituras, para después sacar tiempo y repasar. Pero por ahora tomamos nota. Tema 3, el llamado de Dios, ser predicador. Marcos capítulo 3, versículo 14, es el que nos inspira para este tema de ser predicadores. Y como es una promesa y un mandato del Señor que nos envía a predicar. Vamos a compartir entonces unas ideas básicas. Yo hago la introducción y usted tomará nota y hará un resumen. Yo lo pronuncio, lo leo despacio para que usted haga un resumencito de lo que vamos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? Primero vamos a hablar de unas ideas básicas del ser de predicador, que son como los requisitos básicos para predicar. Para poder predicar
se necesitan unas bases. Entonces, en esta introducción le voy a hablar de un ejemplo. El trapecista en un circo se lanza de un columpio a otro y hay otro que lo recibe con sus manos. Pero si de pronto no lo alcanza a coger, el trapecista cae. Pero él cae sobre una red, una malla que no lo deja llegar al piso y perder la vida. Entonces los que han tenido la oportunidad de ver ese espacio del circo, de un circo, ven ese espacio del hombre que se columpia al otro, pero hay una malla que evita pues que el hombre llegue hasta el suelo. Entonces ese es su soporte, esa es su confianza, eso es lo que le respalda a él para poder hacer ese acto. Con ese ejemplo, el predicador tiene una red o una malla de soporte que no lo deja caer en falsedad, en mentira, en engaño. Y es la doctrina de la iglesia. Entonces, el predicador tiene una red, una malla de soporte en la doctrina de la iglesia. Tiene el soporte del magisterio de la iglesia, quiere decir, de aquellos hombres que se les ha transmitido la verdad, como dice San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 11, versículos 26. Vamos a leerlo de las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Un poquito antes. Desde el versículo 23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y de igual manera tomó la copa y después de haber cenado dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Entonces San Pablo, en este texto de la primera de Corintios capítulo 11 versículo 23, está diciendo que él lo recibió y que él lo... Entonces San Pablo está diciendo lo que a la vez transmití, lo que él recibió lo transmitió. Ahí está la tradición apostólica, y esa tradición apostólica es la enseñanza de los apóstoles, pero aquella enseñanza que se convierte en tradición apostólica, pero esa tradición de transmitir esas verdades, no de tradición de aquellos ejercicios de piedad religiosa, como la Semana Santa a través de procesiones. No, la tradición con T mayúscula es la tradición, la enseñanza de los apóstoles, como lo dice en la primera de Corintios capítulo 3, primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Está diciendo lo que yo he recibido del Señor y lo que a mi vez les he transmitido. Entonces, esta realidad es el magisterio, es el soporte para el predicador, es la malla, es como se dice, el salvavidas para él no caer en falsedad, para él no caer en error. Esa red, esa malla, entonces se compone para un predicador, el soporte para un predicador es la doctrina de la iglesia, el magisterio y la tradición apostólica, que si no la conoce, cualquiera lo puede tumbar al piso. ¿Cuál es entonces el requisito para un predicador católico? Conocer la doctrina católica. Esa es la introducción dentro de este tema número 3
el llamado de Dios a ser predicador. Tome nota en su cuaderno. ¿Para qué predicamos? ¿Para qué predicamos? Con signo de interrogación porque es pregunta. Otra, ¿qué nos avala para predicar? ¿O qué nos aprueba para predicar? Vamos entonces a tomar las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 28, Mateo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, capítulo 28, versículo 18 hasta el 20. Dice la palabra de Dios. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué predicamos? Predicamos porque Jesús es el Señor y tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué predicamos? Porque Él nos envía. Vayan pues y hagan que todos sean discípulos. Ahí está la razón de la respuesta al por qué predicamos. Hay que estar atentos como predicadores. Entonces, que usted no predica por ayudar al sacerdote, porque a él lo pueden cambiar. Hay que estar atentos como predicadores que usted no predica porque lo necesitan, porque lleva años en la comunidad, porque usted sabe, porque usted se cree indispensable, porque usted se cree necesario. Usted no predica porque cree que sabe mucho. Usted no predica por eso. No. Usted predica es porque a quien usted sigue es el Señor, que tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué predica usted? Porque usted se siente enviado y cumple por amor el mandato del Señor de ir a anunciar la buena nueva y de ir a ser discípulos, como lo dijo en Mateo 28, versículo 18 al 20. A la pregunta, ¿qué nos avala para predicar? ¿Qué nos aprueba para predicar? Nos aprueba la única razón válida y duradera, porque Jesús es nuestro Señor. Y como Señor nos envía y vamos en el nombre de Jesucristo. Pero tenga en cuenta que cuando usted dice Señor, está diciendo y reconociendo que Él ha vencido el mal y que Él ha vencido la muerte. Nos hemos de acordar del Maestro en el desierto, venciendo las tentaciones que le coloca el adversario Satanás. Y nos hemos de acordar de que el Señor, y leer y enamorar y aprender en el Evangelio, que el Señor resucitó y toda una comunidad dio testimonio de esa verdad. Entonces, ¿qué nos avala para predicar? Nos avala para predicar la única razón válida y duradera es que Jesús es nuestro Señor. Entonces, cuando le digo Señor es porque Él ha vencido la muerte, porque Él ha vencido el mal y porque Él ha hecho un proceso de transformar en mi vida aquello que yo creía que era bueno, aquello que yo creía que era correcto,
aquello que yo creía según mis principios y mis ideales. Y el Señor me mostró que es otro el camino, que es otra la verdad y que es otra la vida que Él me reveló. Y por eso camino como criatura nueva siguiéndolo a Él. Pero en este tema de el llamado de Dios a ser predicador, hay que preguntarnos, tome nota en su cuaderno, ¿a qué nos envía Jesús? ¿A qué nos envía Jesús? Vámonos a las Sagradas Escrituras, tomamos Marcos, capítulo 3, váyase a Marcos, con el que iniciamos nuestra charla, volvemos allí, Marcos capítulo 3, y lo vamos a leer desde el versículo 13 al 15, tome nota. ¿Qué es lo que va a escribir en su cuaderno? ¿A qué nos envía Jesús? Un signo de interrogante, de pregunta. Y el texto bíblico es Marcos 3, del 13 al 15. Leamos las Sagradas Escrituras. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él, y allí instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿A qué nos envía Jesús? Cuando Jesús nos envía, es que Jesús nos llamó. ¿Y a qué nos llamó? Y Jesús está saliendo hoy en el texto bíblico, en la palabra, está saliendo a través de este audio a ti, hermano, hermana, tío, abuela, el que está escuchando esta palabra, que le estás dedicando tiempo al Señor, y el Señor va a transformar y a bendecir tu vida por dedicarte a ser instrumento del Señor para ser predicador. Él te está llamando y te está diciendo, yo te llamo porque quiero. A los que quiso llamar. Yo te llamo porque quiero. Llama a los que quiere. Entonces, miremos como unas características que nos da este texto bíblico. Y puede colocarlo usted en los siguientes puntos para que lo tenga en presente. 3 cosas nos muestra este pasaje bíblico y que nos da razón el por qué nos envía Jesús. A, nos llama a los que Él quiere, a los que Él quiso. B, llama a que nos reunamos con Él, a estar con Él. B, nos llama a que nos reunamos con Él, a estar con Él. C, llama a instituirnos como apóstoles. Entonces, hay 3 cosas fundamentales que nos da ya este texto bíblico. Nos llama porque Él quiere, nos llama para estar con Él y nos llama para instituirnos como apóstoles. Entonces, este llamado tiene una connotación de que tiene connotación, característica, tiene algo que ese llamado, la D, llama para que vayamos, para que vayamos a predicar, enviados por Él. Y esas 3 características que dice, que Él nos llamó porque quiso, que Él quiere que estemos con Él, que nos da poder y autoridad. Ese punto de ser apóstoles es que nos da poder y autoridad. Pero, ojo, Él llama para que vayamos a predicar, pero para ir a predicar es la misión que Él nos da. O sea, predicar es la misión que nos da Jesús. Y esto coincide con lo que se nos da en el bautismo. 3 cosas se nos da en el bautismo. 3 cosas nos da el ministerio de Jesús. 3 cosas nos da esa gracia del Señor por el bautismo. A, ser parte de su sacerdocio, sacerdote.
ser parte de su sacerdocio. ¿Para qué? ¿Para qué nos hace partícipes de su sacerdocio? Para estar en su presencia. ¿Se acuerda que lo leímos en el texto y dijo, yo lo llamo porque quiero, pero ¿para qué? Para que estén conmigo. Entonces ese misterio que se nos revela allí, esa gracia que se nos revela allí, es que el bautismo nos da la gracia de hacer parte del ministerio sacerdotal de Cristo y es para estar en su presencia. B. Esa gracia del bautismo nos da la gracia de profetas. ¿Y para qué? Para predicar el mensaje del Señor. Entonces, claro, Él nos envía para estar con Él, Él nos llama porque quiere para estar con Él, Él nos manda a predicar como apóstoles, pero esos apóstoles tienen que estar consagraditos, esos apóstoles tienen que estar enamorados, convencidos, educados, formados de la presencia del Señor. C. En el bautismo, la C. Reyes. El bautismo nos da la gracia de participar en el reinado de Cristo y ese reinado de Cristo se nos da en el bautismo para tener poder y autoridad. ¿Para qué? Para tener poder y autoridad. Entonces, la misión de lo que el Señor nos da de vayan a predicar, a anunciar, pero para esa misión hay que consagrarse. Ese llamado que Él nos da a los que quiso a estar con Él, esa es su presencia, estar en su comunión, nos da poder y autoridad, pero ese poder y autoridad, el llamado, el estar con Él y ese poder y autoridad están con esa misión que coincide con lo que se nos da en el bautismo. A, sacerdote, B, profeta y C, reyes. Así pues, hay que tener presente unas recomendaciones como ser predicadores del Señor. Entonces, el llamado de Dios es a ser predicadores, pero ya aquí nos dejó unas pautas claras que ya usted tomó nota y que ya podemos ir viviendo en presencia del Señor. Y hay unas recomendaciones. Quiero que tome nota en su cuaderno también. Recomendaciones, coloque usted. Recomendación A. La oración diaria. Es fundamental la oración diaria. Leamos Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 1. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 1. Hechos 3, 1. Enseña la palabra de Dios. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Palabra de Dios. Solamente eso dice el versículo. Quiere decir que Pedro y Juan, que tenían que estar anunciando el Evangelio y que ya el Señor los acompañaba en esos signos de milagros, de sanación, de liberación, de llevar la buena nueva de la gracia del reino de Dios, Pedro y Juan en esa actividad sabían que se aproximaba la hora de las 3 de la tarde y paraban. Y ya le habían consagrado esa hora para ir aquí, a la oración. O sea que Pedro y Juan nos está enseñando que la oración diaria es fundamental. Subían a las 3 de la tarde a orar. ¿Para qué? Para consagrarse a la oración personal, para irle a entregar al Señor todo lo de su ser, como debe ser una oración fluida, una oración descansada. Quiere decir una oración del Espíritu Santo que es saber escuchar a Dios. Y en eso estaremos haciendo algunos talleres de oración, Dios mediante el fruto que nos den estos audios y a través de la respuesta de ustedes con
el que me gusta y con los líderes que les hacen llegar y a través de las redes sociales que nos pueden escuchar, den su respuesta, podemos ir avanzando. Entonces, primera recomendación para ser predicador, ese ser tiene que pulirse, ese ser tiene que fundarse en la persona de Cristo, y la primera recomendación para que eso suceda es que sea de oración diaria. Pero como dicen Hechos de los Apóstoles, usted tiene que consagrar a qué horas va a orarle al Señor, su oración personal, después de leer, tomar la palabra de Dios, escuchar qué le dicen la palabra de Dios y usted responderle al Señor en esa oración íntima. Entonces, si no le alcanza la jornada del día, lo hace en la noche, tardecito. Si madruga mucho, pues lo hace tardecito en la noche. Si se levanta muy temprano, entonces madruga. Si por decir algo usted se levanta a las 5 de la mañana, pues ya se levanta a las 4:30 a empezar a orar, aunque sea una media horita o 15 minutos antes, leyendo un texto y conversando con el Señor Jesús para tener esa oración que es fundamental diaria. Esa oración nos da una realidad de una pregunta. ¿Cuál es el fruto de la oración diaria? Tome nota en su cuaderno y escríbalo. ¿Cuál es el fruto de la oración diaria? Y la respuesta, estar en la presencia de Jesús. El fruto de la oración diaria es estar en la presencia de Jesús. Porque nadie que no habla y está con Jesús puede hablar de él. Recomendación B. Recomendación B. Reconocer a Jesús como el Señor. Es la única forma de estar tranquilos. Tú, mi Señor, me guías y no me importa lo que digan los demás. Tú, mi Señor, me guías. Tú, mi Señor, me envías. Tú, mi Señor, me fortaleces y no me importa lo que digan los demás. Soy un hombre enamorado, un hombre fundamentado en la oración diaria. C. Crecimiento espiritual. ¿Quiere ser predicador? Usted tiene que estar en la meta diaria de crecer espiritualmente. Crecimiento espiritual. Quien no crece espiritualmente se queda repitiendo como lora mojada. Se queda repitiendo el mensaje de un Dios que no conoce. Por eso hay que crecer espiritualmente, y uno de los proyectos de crecer espiritualmente es realizar el ser perfil, el tener ese perfil de carismático. Y para yo tener el perfil de carismático, debo de tener esa experiencia de evangelización, debo de tener ese encuentro con el Señor, y ese encuentro con el Señor yo lo vivo en un seminario de vida en el Espíritu. Un seminario de vida en el Espíritu. Que ahí están las diferentes escuelas, por los diferentes medios que los estamos haciendo, para que usted tenga un encuentro personal, madure ese proceso que debe llevar a diario de conversión, y así sea un hombre que va creciendo espiritualmente. Recomendación D de dedo. Hablar con el enviado. No hablamos por nuestra cuenta, sino como quien conoce el mensaje, o sea, el que lo ha encarnado, el que lo ha practicado, el que lo ha predicado, el mensaje de Dios. Entonces, esta recomendación es que usted tiene que hablar como enviado del Señor. Y como enviado del Señor es que usted no habla por su propia cuenta, sino que conoce el mensaje. Pero ¿cuándo conoce usted el mensaje? Cuando lo ha encarnado, cuando lo ha practicado, cuando lo empieza a predicar el mensaje del Señor. Entonces, esas recomendaciones son
la de ser predicador, para ser predicador. Esa es la realidad que nos da la palabra de Dios hoy. Y por eso nos levantamos en oración. Y en este momento nos levantamos en oración al Señor. Y así como Zaqueo, vamos a decirle que esto que hemos escuchado, Señor, como Zaqueo, entréguese la oración en este momento, en estos minuticos. Dígale a Él. Sí, Señor, yo quiero subir con estos requisitos para ser predicador tuyo, para sentirme enviado por ti. Quiero llamar tu atención, Señor, estudiando. Necesito de ti para ser predicador, Señor. Necesitamos de ti, oh Señor. Bendito sea, Señor, y alabado seas. Dame, Señor. Tú eres el que nos envía, Señor. Queremos seguirte a ti, Señor, para ir a predicar, porque tú nos das ese mandato. Por eso ven. Ven y entra, Señor. Ven y entra en nuestra vida. Estrémecela, Señor. Sana las heridas, Señor. Queremos hacer lo bueno todos los días y amarte solo a ti, Señor. Encontramos. Eres tú nuestro amor perfecto. Eres tú nuestra gracia, nuestra bondad. Padre, te damos gracias por estos temas. Haz, Señor, que estos requisitos para ser predicadores nos den deseo a nosotros, los que escuchamos, Padre glorioso y eterno, este momento, Señor, y vivir esa experiencia de ti, Señor, porque queremos predicar tu mensaje, queremos encarnarlo primero, queremos practicarlo y luego seguir a predicar, porque nadie puede hablar de ti si no ha tenido esa experiencia de encontrarse contigo, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos, por esta palabra, por todo lo que vivimos, por todo lo que tenemos y por todo lo que somos. Bendito seas, alabado seas y glorificado seas. Necesitamos de ti, Señor. Glorifícate, Señor. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Sí, Señor. Dejo todo por seguirte a ti. Y dígalo fuerte allá, dígalo fuerte el que lo está viviendo, dígalo en su mente. Si está escuchando, ya donde estás. Él tiene ese poder porque es el Espíritu. Él es la fuerza, Él te acompaña. Él está en ti, Él te restablece, Él sana, Él levanta, Él quebranta, Él libera. Para Él no hay nada imposible. Él quiere que estés enamorado de Él. Él hará un milagro, Él hará ese milagro en ti. Si tú estás y le dígale, ven, Señor, sana, Señor. Caminar en santidad. Caminar, Señor. Solo a ti, porque encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, que es Madre de Gracia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Nos preparamos a sacar tiempo, a sacar tiempito, a dedicarle ese tiempo para estudiar al Señor, para repasar lo que estuvimos en el Padre, para saber esos requisitos, para saber esas recomendaciones.
de ser predicado. Hoy el Señor nos ha llamado a ser predicadores. Nos vemos en la próxima. Dios te continúe bendiciendo y levanta tus brazos al Señor y santifiquémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima.